Ya. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, no sé qué. Ahorita son noches, está lloviendo mucho. Bueno, mi nombre es Jesús y bueno, hace rato tenía este deseo en el corazón de poder compartir, no sé, conocimiento, fe, pensamientos de la vida, cosas prácticas y cosas que, ¿verdad? Quizás pueden hacer reflexionar un poco nuestro corazón y nuestro diario vivir. Y bueno, tenía el deseo de poder crear este podcast hace tiempo y bueno, hasta que me atreví. pero, pero bueno, estoy súper emocionado con esto y sí, si esto es de bendición para tu vida, compártelo, dale like, no sé, lo que sea, lo que haga que el logaritmo pueda mejorar esta situación, ¿no? Y poder presentar este contenido a las demás personas. Bueno, sin más rodeos, quería hablar de un tema de verdad que me impacta mucho. Creo que de verdad nos va a desafiar un poco porque es algo que estamos viviendo. Como les digo, está haciendo mucho frío. Bueno, aquí traje un poco de café. Bueno, vamos ahí. Ya, en Mateo 25, Jesús da su último sermón. Primero habla de si han podido leer, si han podido meditar en medio de todo esto. Habla de las vírgenes, las 10 vírgenes, ¿no? La parábola de las 10 vírgenes, después se va con la parábola de los talentos y cierra con el juicio de las naciones, la parábola del juicio de las naciones. Y es una parábola que impacta mucho, ¿no? Porque Jesús está hablando y dice que cuando venga el Hijo del Hombre va a separar un grupo de un grupo en sí, dice de esta manera, lo voy a parafrasear, ya después lo pueden leer allí en sus casas, no sé, pero dice que separará a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, y les dirá a las ovejas, estuve con hambre y vengan ustedes y reciban el reino de mi Padre. Los que han sido bendecidos por mi Padre, dice de esa manera, ¿no? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve sin ropa y me la diste, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve como forastero y me recibiste en tu hogar, y un montón de cosas, y dice, y las personas, o sea, las ovejas, dicen, ¿cuándo te vimos, Jesús? ¿Cuándo te vimos enfermo y te visitamos? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Y ese montón de cosas, o sea, se quedan como impresionados, ¿no? Por lo que está diciendo Jesús. Y Jesús le dice, les aseguro que lo que hicieron por mis hermanos, más humilde por mí lo hicieron. Y se quedan impactados, ¿no? Y lo contrario a esta parábola termina con lo contrario, diciéndole a las cabras todo lo contrario. Tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve como forastero y no me recibiste en tu hogar, y etcétera de cosas, ¿no? Y esas personas se quedan, ¿cuándo no te dimos de beber? ¿Cuándo no te dimos de comer, Jesús? ¿De qué estás hablando, no? Y Jesús les dice, cuando no lo hicieron por uno de mis hermanos más humildes, eh, tampoco lo hicieron por mí. Wow, y sí, reciben la condenación este grupo de personas, ¿no? En esta parábola que está hablando Jesús. Y bueno, quiero hablar de algo. Creo que me tardé un poco en esta introducción porque es algo largo esta parábola. Pero si pudiéramos ir hacia Dios y preguntarle qué es lo que más le importa, ¿qué creen que respondería? ¿Qué creen que respondería? ¿Qué es lo que más le importa? Eh, hay otra situación, ¿no? Otra cuestión que pasa en la Biblia. Y lo que sucede es que llegan los fariseos, sí, llegan los fariseos y le quieren tentar a Jesús, ya saben toda esta situación que pasa alrededor de la Biblia, y quieren tentar a Jesús y le dicen, ¿cuál es el mandamiento más importante, no? Y Jesús les responde y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es parecido a este, es semejante la palabra que dice Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se resumen la ley y los profetas. Y es algo que
que impacta mucho porque creo que Jesús responde nuestra pregunta. Si pudiéramos ir hacia Dios y preguntarle qué es lo que más le importa, creo que nos diría dos cosas: adoración y justicia. Adoración hacia Dios, hacia Él, nuestro amor, nuestro primer amor. Y segundo, justicia, nuestro prójimo. Justicia, pero ¿qué es justicia, no? Investigo un poco del significado de justicia y sí, es hacer lo justo hacia las personas. O sea, un poco el significado teológico de esta palabra justicia es hacer lo recto delante de Dios y lo correcto hacia las personas. Y sí, hoy quiero hablar, centrarme un poco más en justicia. Sí, es algo que apasiona mucho mi corazón, la justicia. Pero hablando de estas cosas, son las cosas que más le importan al corazón de Dios. Pero ¿cuáles son las cosas que más importan en tu corazón? ¿Cuáles son tus prioridades? Eh, ¿Qué está en lo primero de tu corazón? ¿Es la adoración? ¿Es la justicia? ¿Cuáles son las cosas que más te importan? Porque quiero que hagamos un análisis de Mateo 25, en el verso 40, ¿no? Esta parábola que les leí. Y vean lo que dice el verso 40 que me impacta un poco. Jesús, en medio de todo lo que les narré, vean lo que dice. El rey le contestará, y me gusta una versión que leí, que es la traducción lenguaje actual, y vean lo que dice. El rey les contestará: lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Wow. Esta traducción me gusta mucho porque dice esto, ¿no? Dice esto de las personas menos importantes. Y me ponía a pensar un poco, ¿no? ¿Quiénes son los menos importantes? Porque no sé, no me venía a la mente quiénes eran los menos importantes. Por eso quizás busqué un poco quiénes son los más importantes y investigué un poco y me salían las 25 personas más influyentes en los últimos 10, 20 años, creo que era 25 años, no recuerdo muy bien, pero salían personas tan influyentes como Hugo Chávez, ¿sí? Broma, Donald Trump, un montón de gente famosa que había impactado, que había hecho cosas, presidentes y toda esa onda. Y me ponía a pensar un poco, ¿no? ¿Cuál es la contraparte de esto? ¿Quiénes son los menos importantes? ¿Quiénes son los menos importantes? Y estoy seguro de que no aparecen en tu primera plana de Instagram o en tu primera plana de Facebook. Estoy seguro que las personas menos importantes a las que se refiere Jesús no están en la primera plana de tus redes sociales. Y no sé, quizás es ese extranjero que pasa por el frente de tu casa con un olor sucio, un olor terrible, sucio. Quizás son esas personas, no sé, que están en la calle pidiendo ayuda, pidiendo un pan, no sé, se montan en el bus o en lo que sea que haya en tu país, no lo sé, en cualquier medio de transporte. Quizás es esa señora eh, que va hacia la basura en el momento que tú la dejas para ver qué de bueno dejaste que le pueda servir a ella, que ya es desecho para ti. Quizás es ese vecino tuyo, ese amigo que le ves sus zapatos y te das cuenta de que ya no dan más sus zapatos y que necesita unos nuevos, ¿no? Quizás son esos niños en ese orfanato a los cuales la sociedad seguramente ni recuerda. Y es un poco paradójico, ¿no? O sea, el hablar de esto. Pues quizás es ese amigo discapacitado que tienes, el cual que te da pereza visitarle porque no es alguien normal, ¿no? No es alguien con quien pueda jugar, no es alguien con quien pueda aportarte quizás algo a tu vida, ¿no? Quizás tú lo piensas de esa manera, no lo sé. Pero quiero que te pongas a pensar, ¿quiénes son esos menos importantes? ¿Quiénes son esos menos importantes de los que habla Jesús? Y quiero leer un versículo que de verdad impacta mucho mi corazón y está en Santiago. Está en Santiago 1:27. Y vean lo que dice. Dice así:
La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. ¡Wow! Creo que Dios abre su corazón en este versículo, ¿no? Porque la religión pura y sin mancha, o sea, cuando yo estoy tan seguro que cuando habla de religión habla de prácticas, de lo que practicas, de las acciones que haces, ¿no? Sí, de tus creencias reflejadas en acciones. Pero cuando Santiago, el Espíritu Santo a través de Santiago habla de esto, eh, yo creo que lo que se refiere es estar pendiente, guardarse de la maldad del mundo, pero estar pendiente de los vulnerables, de los marginados, de los discapacitados de la sociedad, en atender las necesidades de los vulnerables que hay en la sociedad. Esa es la religión pura y sin mancha delante de Dios. Esa es la religión que practicaba Jesús, porque hay algo que tengo en el corazón, ¿no? Y es esta frase, ¿no? Esta frase de todo va a estar bien. Ya, sí, todo va a estar bien y nos escondemos detrás de esa frase. Y quiero decirte algo, no tengo nada en contra de esa frase. Leí el último capítulo de la Biblia y estoy tan seguro que es verdad y creo por fe que todo va a estar bien porque Dios va a reinar por la eternidad, Jesús va a reinar por la eternidad, pero que esto sea verdad no quiere decir que nos debamos quedar paralizados ante la vida o ante lo que está pasando, ¿no? Porque muchas veces esto hace que nos quitemos la responsabilidad de hacer algo para que ese todo esté bien. Decimos, todo va a estar bien, pero no hacemos nada por los vulnerables. No saciamos la necesidad de las personas. No damos pan al hambriento. No damos cobija al que tiene frío. No visitamos al rechazado, al que está en la cárcel, al oprimido. No hacemos nada para que todo mejore. Y se vuelve un poco hipócrita. Se vuelve un poco hipócrita. Y aquí es donde Dios mueve mucho mi corazón a través de este mensaje. Porque quiero decirte algo, bueno, soy líder de jóvenes, ¿no? En una comunidad. Y es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, de verdad que sí. Ser líder de jóvenes, poder compartir, poder asumir el llamado que me ha dado Dios y enfrentarlo, ¿no? Pero muchas veces creo que te encierras en una religión y crees que por ir a la iglesia, por cumplir ciertos rituales, ¿no? Crees que todo está bien por ir a la iglesia, cantar, ir a la reunión de jóvenes, conectarte a tu célula, no robar, no matar. Sí, vivir una vida moral aceptable, ¿no? A los ojos de la sociedad y de repente se te pasan los días y crees que estás haciendo lo que quiere Dios. Pero en realidad, ¿te has preguntado qué quiere Dios? ¿Qué quiere Jesús? ¿Qué quiere Jesús? Me hice esa pregunta y en medio de todo este tema, ¿no? Y de verdad impactó mucho mi corazón y sí creo que he estado leyendo varios versos, pero quiero que vayamos a otro verso, ¿no? A otro verso de la Biblia y está en Amós. Amós es un libro hermoso que de verdad te digo, léelo, de verdad que sí, es un libro precioso. Y está el verso que quiero hablar es Amós 5, del 21 al 24. Y vean lo que dice. Quiero hablarte un poco del contexto de este capítulo, ¿no? Está hablando Dios a través del profeta Amós a un Israel que sí, que había creído que todo estaba bien. Estaban viviendo uno de los momentos de mayor abundancia en el reino, pero era el mayor momento de desigualdad en la historia. Había tanta desigualdad en ese momento, los ricos eran más ricos y no les importaban los pobres, no les importaban los vulnerables, los rechazados, los que pasaban necesidad, sino que llegaban a tal punto
de endeudar a los pobres. ¿Para qué? Para que no tuvieran otra acción sino venderse a sí mismo como esclavo y acabar con ellos. Imagínense, y Dios tan frustrado, Dios tan indignado en su corazón, dice uno de los versículos que más han impactado mi corazón en todo este año, ¿no? Y quiero leerles, vean lo que dice a través del profeta Amós. Odio y desprecio las fiestas religiosas que ustedes celebran. Me disgustan sus reuniones solemnes. No quiero los holocaustos que ofrecen en mi honor, ni sus ofrendas de cereales. No aceptaré los gordos becerros de sus sacrificios de reconciliación. Alejen de mí el ruido de sus cantos. No quiero oír el sonido de sus arpas, pero que fluya como agua la justicia y la honradez como un manantial inagotable. Wow. No sé si eres cristiano y, y te has, o no sé, pero y te has formado en este ambiente, ¿no? De iglesia, de rituales, de prácticas, ¿no? O sea, como la alabanza, la palabra, la comunión, el montón de cosas que podemos hacer en medio de nuestra comunidad cuando nos reunimos, pero si te pones a analizar un poco este verso, creo que vas a salir muy impactado. Porque Dios le dice a Israel, no me importan sus cantos, es más, no soporto sus cantos. Vayan con sus reuniones a, no sé, no me importan sus diezmos, sus ofrendas, vean qué hacen con ellos porque de verdad eso no me importa. Y quiero decirte algo, si tú haces todas esas cosas, si tú te congregas, si tú diezmas, si tú intentas ir a tu comunidad, en la comunidad donde Dios te ha plantado, está bien, pero lo que estaba pasando con Israel en este momento es que ellos habían desconectado esta parte con la justicia y la honradez, con la justicia y el amor al prójimo, y desconectar esto hace que estas prácticas religiosas no sirvan de nada y hacen que Dios las desprecie. Y aquí es donde Dios impacta mucho mi corazón. Porque en realidad todo esto lo hacemos para justicia. Cada ritual, cada cosa que hacemos, y claro, hablo de rituales y suena un poco extraño, ¿no? Pero cada práctica religiosa que hacemos, como asistir a la iglesia, como conectarnos a nuestro grupo de conexión, liderar reuniones de jóvenes, todo eso es para que haya justicia y para que haya amor al prójimo y para que puedan conocer a Jesús y para saciar la necesidad de las personas, llenar la necesidad de las personas, cubrirlas. Pero si desconectamos la justicia de todas estas cosas, de todas estas prácticas religiosas, no sirve de nada. Y lo único que vamos a lograr es un Dios molesto. Porque en realidad Dios se molesta. Dios se molesta y dice esto y de verdad y es impactante, ¿no? Es muy impactante y quiero que te pongas a pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para que todo esté bien? ¿Estamos siendo indiferentes ante la miseria humana? ¿Será que podemos abrir nuestros ojos y darnos cuenta de todo lo que está pasando? ¿Estamos atendiendo a los menos importantes, a esos que habla Jesús? ¿De esos que habla Jesús? Ya, ponte a pensar. ¿Qué haces cuando ves un hambriento en la calle? Tan sencillo, creo que es una prédica tan sencilla, un mensaje tan sencillo, pero que impacta mucho mi corazón. Alguna vez salía, ¿no?, de una reunión y vi un grupo de migrantes, estaban, sí, o sea, venían caminando de su país y toda la cosa. Y me acerqué a ellos, ¿no? Me acerqué un poco a ellos y me pidieron, sí, algo que les ayudara, un poco de dinero, pan, no sé, y no tenía nada, no tenía casi nada, abrí mi billetera y creo que tenía como $1 y les di el dólar y les dije, vean, esto es lo poco que tengo, pero bueno, espero que les vaya bien y toda la onda. Y sentí en el corazón orar por ellos, ¿no? Y dije, ¿me permiten orar por ustedes? Y ellos dijeron, claro, claro que sí, toda la cosa, ora por nosotros, súper bien. Y oré por ellos ahí con fe de que Dios les bendijera y que les fuera bien hasta su destino. Y sentí en el corazón amor y justicia. Porque
según lo que habla Jesús, esto no lo estaba haciendo para ellos, lo estaba haciendo para Jesús mismo. Y quizás tú puedes decir, ay, hay un montón de gente que uno ve en la calle, es así, se acostumbra a que uno les dé dinero. Y en parte sí, es verdad, ¿no? Pero si te das cuenta, todas esas personas hacen eso porque han crecido viendo eso. Porque han crecido solo viendo injusticia, porque han crecido solo viendo vandalismo, han crecido solo viendo odio, injusticia, y necesitamos personas que no juzguen eso, sino que quieran cambiarlo, que quieran cambiar y traer justicia, que quieran abrir los ojos de esas personas y traer luz a los ojos de esas personas con la luz de Jesús, con la luz de la justicia, de hacer lo correcto delante de ellos y que ellos puedan decir, wow, hay un camino diferente, hay una forma de vida diferente y se centra en el amor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces cuando te das cuenta de que alguien no tiene un techo para dormir? Wow. Creo que lo primero que pensamos es, wow, si le meto y me roba. No sé. Pero ¿qué haces? ¿Qué haces cuando estas situaciones pasan por tu vida? ¿Qué haces cuando ves a una jovencita de 15 años embarazada, 14 años, no lo sé? ¿Juzgarla? Juzgarla y decir, wow, qué tremenduki, ¿no? O orar por ella, no lo sé. ¿Sabías que el índice del inicio de las relaciones sexuales en los adolescentes es de 13 a 15 años? Desde los 13 años ya empiezan a tener relaciones sexuales. Imagínense el nivel. Yo creo que podemos hacer justicia, podemos colaborar para que todo esté bien, educando a los jóvenes en su parte sexual, hablándoles del plan de Dios para su sexualidad, que es de bien y no de mal. Eso es justicia. Y creo que necesitamos más personas que hagan eso. Hay veces que tengo la sensación de que las veces que Dios sonríe en nuestra vida es cuando hay dolor por la humanidad, ¿no? El grupo donde asisto, el grupo de jóvenes, hacemos algo que se llama Navidad Extrema. Navidad Extrema, y es un grupo, es un evento, o sea, es un momento del año en donde vamos hacia comunidades vulnerables, a comunidades pobres, y les bendecimos. Primero llevamos ropa, llevamos juguetes para los niños, llevamos comida, víveres, y pasamos un fin de semana de bendición con esas personas. Les visitamos, después les predicamos de Jesús. Pero son momentos tan impactantes que vamos a servir, llegamos cansadísimos de todos esos viajes, pero decimos, wow, la justicia corrió como río inagotable. El hambriento le fue dado pan, el sediento le fue dado agua, el que estaba sin ropa se le vistió, y nuestro corazón se va súper lleno, y en esos momentos donde siento que Dios dice, wow, por favor, hagan esto cada mes. Porque esto es lo que quiere Dios. Un río inagotable, un manantial inagotable de justicia. Solo piensa allí donde estás. ¿Qué puedes hacer para dignificar a la sociedad? ¿Qué podemos hacer como iglesia? Vean, creo que vivimos en uno de los momentos más impactantes de la historia, ¿no? Por la globalización y todas estas cosas. Y hay mucho conocimiento en las redes sociales, y algo que me ha impactado, hay mucha increencia. Cada vez se vuelve más el de moda el no creer en nada, ¿no? y respeto cada creencia. Y si tú me estás escuchando y no crees en nada, está bien, todo está bien, toda la onda, tranquilo, te respeto, pero vivimos en un tiempo que está enfatizando mucho la increencia, y una de las cosas que va a hacer, que nos va a resaltar como iglesia, que nos va a mostrar a la sociedad como iglesia, es cómo dignificamos a la sociedad, cómo tratamos a la sociedad. Porque imagínense si nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, la representación de Jesús acá en la tierra,
no hacemos nada, ¿cómo podemos predicar de ese Jesús? Ahí es donde quiero que te des cuenta. Ahí es donde quiero que te des cuenta, de verdad. Y creo que tenía algo más, ¿no? Y bueno, no voy a hacer tan largo este podcast, ¿no? Porque es el primero, pero eh, hay un verso que me impacta mucho, y con esto quiero cerrar con este pensamiento, ¿no? Está en Romanos 12. Romanos 12, y vean lo que dice. Romanos 12:2. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Wow. Muchas veces hemos tomado este versículo y lo hemos agarrado para que los jóvenes no se pongan pantalones rotos, para que los jóvenes no se tatúen, para que los jóvenes, no sé, cualquier cosa, no sé, no se vistan raro, ¿no? Como las modas de este tiempo y toda la cosa. Pero creo que lo que de menos habla es de eso. Creo que aquí lo que está enfatizando Pablo es: no se dejen llevar por las corrientes del mundo. ¿Y cuáles son las corrientes de este mundo? Si te pones a dar cuenta, hay una corriente tan fuerte de egoísmo y de individualismo. El solo centrarte en tu propia vida. Solo céntrate en el proyecto de tu vida. Solo céntrate en lo que tú puedes lograr. Solo céntrate en tus metas. Solo céntrate en tus estudios. Solo céntrate en tu proyecto, en tu plan. Y dejas a un lado a las personas. Dejas a un lado la sociedad en donde vives. Y esto es una de las corrientes que más son peligrosas en la iglesia, porque va en contra de la cultura del reino de los cielos. Y la cultura del reino de los cielos es una vida de servicio, es vivir una vida con significado, una vida desinteresada, una vida humilde. Y el significado de humildad no es ser pobre. Si te pones a ver Filipenses 2, que es como un himno que habla de la humildad de Jesús, dice que dejó el cielo, ¿no? Y se humilló haciéndose hombre y murió en una cruz en obediencia a Dios. Esto es humildad. Renunció a los privilegios divinos, lo tenía todo. Todo el éxito que puedes imaginar ya lo tenía Jesús. Y decidió despojarse de ese éxito, primero por amor al Padre y segundo por hacer justicia al prójimo. Y esto se resume en vivir una vida con significado. Estamos tan centrados en nuestra propia vida, en nuestro propio egoísmo, que se nos ha olvidado vivir una vida con significado. Una vida que todo lo que hagamos, que nuestras metas, que nuestro proyecto, no solo esté centrada en nuestro propio beneficio, en nuestro propio futuro, en nuestra propia vida, sino que bendiga a las demás personas, que dignifique a las demás personas, que dejes una huella en la sociedad, que bendiga a los menos importantes, a los humildes, a los pobres, a los vulnerables, a los que sufren. Creo que el deseo de Dios es eso. Que podamos quitar de nuestra mente, nuestra manera de pensar, lo terrenal y empecemos a vivir lo del cielo, la mentalidad del cielo, ¿no? Y empezar a dignificar a la sociedad. Empezar a dar pan al hambriento, a dar agua al sediento, a dar techo al forastero, a dar ropa al que no tiene y a dignificar al vulnerable. Porque cuando se acabe todo y llegue ese día, Cristo te va a recibir con los brazos abiertos y te va a decir: vengan los benditos de mi Padre, vengan a recibir el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo.
quiero cerrar con un verso que impacta mucho mi corazón y está en Isaías 58. Espero no verte aburrido con todo este capítulo, de este podcast, perdón. Y vean lo que dice Isaías 58. Está también hablando en ese contexto de prácticas religiosas separadas de justicia. Y vean lo que dice, me impacta mucho. Desde el versículo 6 dice: el ayuno que a mí me agrada consiste en esto, está hablando Dios, en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libre a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti, y vean lo que dice al final, y mi gloria te seguirá. Qué escandaloso, ¿no? Que la gloria de Dios te siga. Creo que si me escuchan religiosos van a decir: Dios no sigue a nadie, tú tienes que seguir a Dios. Pero no hay nada más claro que la misma Biblia, ¿no? Y dice: mi gloria te seguirá. ¿Sabes? Hay dos cosas que impactan el corazón de Dios, y es adoración y justicia. Y sí, adorémosle con todo el corazón. Y segundo, seamos justos. Vivamos una vida con significado. Estemos atentos del pobre, del vulnerable, de los que no tienen voz. Hablar por los que no tienen voz. Y hacer justicias por los que están siendo oprimidos. Y lo que va a haber es bendición para tu vida. Primero que todo, el corazón de Dios se va a regocijar y va a sonreír a tu vida. Y segundo, su gloria te seguirá. Su gloria, Dios mismo te seguirá donde quiera que vayas. Vas a ser bendición en todo lo que te propongas. Pero eso, necesitamos volver a tener en nuestra vida, a tomar a consideración vivir una vida con significado y no solo enfocarnos en lo que más nos conviene. Bueno, que Dios te bendiga y bueno, que tengas una linda semana, un lindo mes, un lindo año. Bye bye.